tardes. Estamos en UCB Televisión a través de sus señales 5.3 en la región metropolitana y 4.3 en la región de Valparaíso. También estamos saliendo simultáneamente a través de la radio UCB en el 103.5 y a través de la internet. Usted nos puede buscar ahí y navegar y a través de la dirección www.ucbtv.cl. En esta ocasión tenemos invitado a nuestro programa Estema a las 12, porque tenemos mucho tema precisamente para conversar con él, a un académico de nuestra universidad, de nuestra Pontificia Universidad Católica Valparaíso, pero que tiene además una larga y dilatada trayectoria de servicio público. Él ha sido senador y también ha sido canciller de nuestro país. Me estoy refiriendo a don Ignacio Walker Prieto. Ignacio, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa, un placer recibirlo. Hola, muy buenas tardes, muchos saludos a todos quienes nos están siguiendo, muy contentos de tener esta conversación en época de pandemia, ¿no? En que estamos todos medio recluidos, pero muy grato poder conversar sobre todo el alero de nuestra universidad. Sí, bueno, efectivamente nosotros lo que estamos queriendo hacer es poder tener un tema de discusión, de poner sobre la mesa, sobre todo por los momentos tan trascendentes que está viviendo nuestro país, en un momento además tan significativo, no solamente para Chile, sino que para la humanidad. Estamos en un momento de pandemia, pero estamos viviendo un momento muy trascendente para nuestro país y estamos ya a 23 días de un proceso tremendamente relevante que puede marcar los destinos de los próximos 30, 40 años de un proceso constituyente. Ignacio, quisiera partir preguntándole por ahí, ¿cómo observa usted este proceso que se nos aproxima y esta oportunidad que de alguna manera vamos a tener nosotros todos los chilenos en 23 días más de manifestar nuestra opinión? Bueno, yo creo que la perspectiva de una nueva constitución tiene que ser vista justamente como una gran oportunidad. Tenemos que desechar los temores, los miedos, las inhibiciones, entender que la sociedad evoluciona, que esta constitución lleva 40 años, que ha sido reformado 50 veces, pero que hay un problema con la legitimidad, ¿no es cierto?, de la constitución de 1980, 50 veces reformada. Yo como canciller con el presidente Lagos fui firmante del decreto que promulgó la reforma constitucional del 2005, en que eliminamos los enclaves autoritarios, etc. Pero bueno, yo creo que esta constitución cumplió su ciclo. Creo que hay que renovar nuestro pacto político. Ojalá vote mucha gente, a pesar de la pandemia. Recuerdo que el voto es voluntario. Por supuesto que hay temor también por el tema de la pandemia. Pero yo en lo personal, más allá de que soy demócrata cristiano, que tengo un domicilio político como chileno, creo que tenemos que aprovechar este debate constitucional, este proceso constituyente, para tener un diálogo que nos permita, por lo demás, por 2/3 de sus miembros, ¿no es cierto?, aprobar una nueva constitución en la convención constitucional que seguramente, creo yo, tiendo a pensar, que va a ser aprobada el 25 de octubre. Bueno, efectivamente pareciera que a la luz de todas las encuestas, de todos los resultados, de todo lo que se observa, pareciera de que efectivamente pudiera haber un triunfo del apruebo y también de que hubiera una comisión que sin participación de los parlamentarios, sino que una comisión 100% con constituyentes. Ahora, dicho eso, quisiera ponerlo en un escenario porque pareciera que el resultado va para allá. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿y qué estima usted que podría eventualmente suceder si no se diera esta lógica que de alguna manera pareciera que va a ocurrir y hubiera un triunfo del rechazo? ¿Cómo cree usted que podría eventualmente reaccionar la ciudadanía, Ignacio? Bueno, las dos opciones, del apruebo y del rechazo, son perfectamente legítimas. Yo estoy por el apruebo. Creo que la mayoría del país también. Esta fue una reforma constitucional en diciembre que dio las dos posibilidades, ¿no?, de aprobar o rechazar, ¿no? Y por lo tanto hay que someterse al resultado, al veredicto de las urnas. Y bueno, si gana el rechazo, sigue rigiendo la Constitución de 1980, la Constitución Muy actual. bien. Sí, correcto. Ahora bien, y siguiendo precisamente en este mismo punto, usted señalaba en la primera parte de esta conversación, usted señalaba respecto al tema de los 2/3
porque hay algunos temores en alguna cierta parte de la población que dice, bueno, a lo mejor si hay algunas cosas que no se van a resolver por los 2/3, después los vamos a resolver a través del Parlamento y ahí ya no se van a requerir estos quórums especiales. Y se habla mucho del tema de la hoja en blanco. ¿Cómo ve estos dos aspectos usted, Ignacio? A ver, lo de la hoja en blanco fue un artículo que escribió el presidente Ricardo Lago en el año 2013, ¿eh? Después de que habíamos aprobado la constitución o la reforma constitucional del 2005, Lago escribió un artículo sobre la hoja en blanco. Pero para ser bien franco y con todo el cariño y aprecio que siento por el presidente Lago, que es de los grandes presidentes que ha tenido Chile, tuve el honor de ser su canciller, yo creo que ha Así habido es. que dar tantas explicaciones, ¿no? Que al final es una mala metáfora. Porque entonces uno tiene que aclarar que esto no significa partir de cero, que no es borrón y cuenta nueva, que la hoja en blanco no significa tal cosa, tal otra. Entonces, eso es una mala metáfora al final. ¿Eh? Es una hoja en blanco en el sentido que no hay nada predeterminado. ¿Eh? Y que de esa convención constituyente o constitucional, por 2/3 de sus miembros, bueno, surge un nuevo texto constitucional. Pero eso tampoco es muy cierto, porque la propia reforma de diciembre establece ciertos límites, que Chile es una república, que es una democracia, esto no se puede revisar los fallos judiciales, ¿no? Y que los tratados internacionales suscritos por Chile y ratificados y que se encuentran vigentes, ¿no es cierto?, siguen rigiendo. Entonces, esto por supuesto que es muy amplio, está todo abierto, pero no completamente. Y creo que eso significa que este es un mar con orillas. Y eso siempre es importante desde el punto de vista de la incertidumbre. Perfecto. Ahora, fíjese que otra cosa que usted señalaba ahí en el tenor de la conversación es que ojalá que participe la mayor cantidad de personas. Esto es una tremenda oportunidad que de alguna manera estamos teniendo de poder dar nuestra opinión todos los ciudadanos, que participe la mayor cantidad de personas posible. Pero evidentemente estamos cruzados por un fenómeno pandémico que hoy día nos está afectando. Vamos a ver qué es lo que va a resultar de las recientes fiestas nacionales, el 18 de septiembre, que han habido mayores espacios de libertad, hay una parte importante de la población que se ha ido desconfinando, particularmente el área metropolitana, y por lo tanto hay más relaciones, hay más contacto. Entonces, ¿cómo ve usted de que efectivamente la sociedad no efectivamente concurra a los espacios de votación sin los temores? ¿Usted ve una acción proactiva por parte de los responsables en términos de tomar las medidas necesarias para que efectivamente se produzca una participación y que la gente concurra con confianza, con tranquilidad, a manifestar su expresión popular? Claramente, ¿Cómo está claramente. viendo usted eso? Mire, yo quiero ser muy claro. Entre marzo y mayo, junio, un manejo bastante cuestionable, ¿no?, del tema sanitario, creo yo. ¿Eh? Por supuesto, entendiendo la dificultad que esto entraña, etcétera, pero el dato objetivo es que Chile hoy día tiene de los casos de contagios diarios y de muertes más altos del mundo. Entonces, uno no puede negar que esa es la realidad de Chile. Pero quiero ser muy franco, desde que asumió el doctor Enrique París como ministro de Salud, y por supuesto una parte de eso hay que atribuírselo también a su predecesor, las cosas se fueron enrielando, un lenguaje distinto, una actitud distinta. El doctor Enrique París es el ministro mejor evaluado del gabinete. No quiero decir Sí, que fue el claro. profesor, que era el peor evaluado. Entonces, yo creo que desde que asumió el doctor Enrique París como ministro de Salud y su gran apertura al tema técnico, científico, a los comités, el diálogo con la ciudadanía, ha permitido enrielar las cosas por un camino más virtuoso. Entonces, yo creo que están dadas, y si no están dadas hay que crearlas, las condiciones para que el 25 de octubre, con absoluta tranquilidad, ¿no es cierto?, la gente vaya a votar, entendiendo, yo soy una persona de oposición, pero entendiendo que hay que cerrar filas con la autoridad sanitaria, ¿no? Porque al final estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y en ese sentido, creo que la gente tiene que ir a votar con mucha tranquilidad. Correcto. Ahora, usted señalaba al ministro Mañalich, ¿no? Recién lo señalaba. ¿Qué le parece a usted el tema de la acusación constitucional que hoy día se está conversando y se está discutiendo
y próxima a ser tratada en el Parlamento. ¿Cómo lo observa usted esta Mire, acusación constitucional respecto al ministro? ¿Cómo ve yo ese fui, tema? yo fui 8 años diputado, fui 8 años senador, me tocó varias acusaciones constitucionales. A mí no me gustan las acusaciones constitucionales. Es una de las debilidades del sistema presidencial. ¿Ah? El sistema presidencial es muy rígido. ¿Ah? Tiene un periodo fijo, no hay que uno pueda dar un voto de no confianza al gobierno, porque no hay jefe de gobierno, o sea, o el jefe de gobierno es el jefe de Estado, que es el presidente de la República, por lo tanto no puede ser un fusible. Entonces, el impeachment, porque esto nació en Estados Unidos, en el sistema presidencial, lo que nosotros llamamos acusación constitucional, es un mecanismo de crisis, más que de cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que hay un uso y un abuso de las acusaciones constitucionales en Chile. Y creo que se está produciendo una banalización de las acusaciones constitucionales y de la política. Y esto ayuda al final al desprestigio de la política. Yo puedo ser muy crítico del ministro Mañalich. Yo lo soy, siempre lo fui, tanto en el primer gobierno del presidente Piñera como en el segundo. Pero de ahí a deducir una acusación constitucional, ¿no es cierto? Me parece que hay, francamente, una situación absolutamente anómala. Yo hice una carta con varios juristas, digamos, de la democracia cristiana hace un par de semanas, diciendo que esta acusación constitucional es última ratio, que se dice, es decir, al final, cuando todo ha fallado, ¿no es cierto? Y no hay más que la destitución y la inhabilitación, hasta por 5 años, de sus derechos políticos, uno puede recurrir teóricamente a la acusación constitucional. Yo no soy muy amigo de las acusaciones. Bueno, usted sabe que también en algún momento, y yo sinceramente no sé cuánto habrá avanzado, en qué plano se encuentra, la acusación constitucional también que se discutió, que se planteó respecto al ministro, al nuevo ministro del Interior, digamos nuevo, que ya tiene un par de meses, 2 meses, tiene el ministro Pérez, ¿verdad? Se había planteado justo en el momento que estaba dándose este conflicto con los camioneros en relación al tema de la Araucanía, que de alguna manera tiene que ver con esto de esta recurrencia al tema de las acusaciones constitucionales. Ahí, de alguna forma, como para reafirmar lo que usted está planteando, esto de esta cierta recurrencia como que le va quitando fuerza o cierta credibilidad al instrumento, efectivamente. No sé si hay algo por ahí también. Bueno, pero el ministro Víctor Pérez no había casi alcanzado a asumir y ya estaba siendo acusado constitucionalmente. Entonces, mire, yo soy una persona decididamente de oposición. ¿Eh? Yo soy muy crítico de este gobierno. Desde la política exterior, el primer año, que creo que fue un desastre, la política interna después del 18 de octubre, de la pandemia. Pero mire, uno, aquí hay que cerrar filas con la autoridad sanitaria. Estamos en una pandemia mundial muy fuerte y en Chile también, insisto, con los índices más altos del mundo, ¿no? Pero realmente otra cosa es tratar de politizar todo. Yo creo que hay que salir de la trinchera, del área chica, de las rencillas, de los codazos. Ese no es el país que quiere la gente, no es el país que merece la gente. Por lo tanto, yo, como le digo, soy muy, muy crítico de este tipo de situaciones. Perfecto. Ignacio, déjeme llevarlo a un tema. Nosotros, hacia finales del año pasado, recién pasado, el último trimestre del año pasado, vivimos un fenómeno social muy fuerte. La sociedad se manifestó muy fuertemente en términos de una serie de diferencias que estaba teniendo respecto a cómo venía desarrollándose nuestro país. Y que, claro, después se enganchó, ¿verdad?, con este otro fenómeno pandémico y de alguna manera ha impactado muy fuertemente la actividad económica, y eso ha pasado de alguna manera por las personas. Ahí estamos hablando de que prácticamente, si uno ve las cifras de desempleo, más la gente que se han ido acogiendo al sistema este de protección del empleo, estamos hablando de alrededor de 2 millones de personas que están en condiciones de desempleo. ¿Cómo ha observado usted en términos de la calidad y también la oportunidad de las decisiones que en este sentido ha tomado el Ejecutivo, pero también con la coparticipación, porque hay muchas cosas que fueron leyes, ¿verdad?, del Parlamento? ¿Cómo lo ha observado usted este proceso durante este tiempo? A ver, primero, yo creo que aquí hay una triple crisis: sanitaria, económica y social.
¿ah? O sea, correcto. con el trasfondo de una crisis política, como que estamos enfrentados a un proceso constituyente. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que el gobierno ha actuado tarde y ha actuado mal. Le costó mucho al gobierno entender la profundidad de la crisis, desde el punto de vista de las medidas económicas y sociales. Hubo mucho de tira y afloja en marzo, abril especialmente. Bueno, finalmente, recordémoslo, ¿no es cierto?, esta labor de 16 economistas, ¿no? Desde la derecha hasta el Frente Correcto. Amplio, hay que decirlo. ¿Ah? Sí, sí, Hay una sí, sí, economista, sí. la economista Claudia Sangüesa del Frente Amplio, es de las personas serias que yo he visto, muchos de derecha, lograron este acuerdo sobre los 12.000 millones de dólares, ¿no? Que es un esfuerzo importante. Ahora, yo quiero decir dos cosas en favor de Chile. ¿Por qué hemos sido capaces como país de ir respondiendo, a pesar de la lentitud del gobierno? Creo, bueno, ¿para qué decir lo del 10%? Lo del 10% fue la incompetencia política del gobierno, que ni siquiera fue capaz de ordenar a sus propios parlamentarios, lo que condujo, ¿no es cierto?, a una mala solución política. Bueno, pero lo que quiero decir, aquí tenemos una doble fortaleza. Uno, ¿por qué hemos tenido recursos económicos, a diferencia de Argentina, de Brasil, de muchos países de América Latina, incluso de Europa, para hacer frente a esta crisis? Porque durante 20, 30 años, y yo especialmente enfatizo los años de la concertación, fuimos muy responsables en materia económica. Entonces teníamos un fondo de estabilización con 12.000 millones de dólares acumulados en el chanchito. ¿Ah? Teníamos el fondo del empleo, del desempleo, de protección del empleo, otros 11.000 millones de dólares acumulados. Los fondos de cesantía que estaban Claro, acumulados ahí, del el seguro de cesantía. fondo de protección del empleo que se llama, ¿no? La ley de protección Correcto. del empleo. O sea, entre estos dos fondos de estabilización y de protección del empleo, teníamos 12 más 11, 23.000 millones de dólares. ¿Ah? ¿Por qué? Porque en momentos de vacas gordas fuimos capaces de ahorrar para que en momentos de vacas flacas, imagínense cómo estamos en momentos de vacas flacas, poder gastar esos recursos en favor de quienes más lo necesitan. Ese es un tema. Y el otro, 70 años de construcción de un sistema público de salud. Porque yo quiero decir en favor de Mañalich que una de las pocas cosas que hizo bien, pero la hizo bien, fue preparar el sistema hospitalario, que no faltaran las camas, ¿no es cierto?, los ventiladores. Eso fue realmente un esfuerzo impresionante. Aquí hay que rendir homenaje al todo el personal de la salud, pública y privada, pero sobre todo pública, que atiende al 80% de la población, ¿no? Entonces, reconozcamos que hay ciertas fortalezas de nuestro país. De repente estamos tan negativos, ¿no?, que todo es malo, que todo es negativo. Eso no es cierto. ¿Eh? Y si el país está pudiendo levantar cabeza, creo yo, es porque hemos tenido recursos políticos, económicos, ¿no?, a través de un manejo responsable de la economía y la construcción de un sistema de salud por más de 70 años, desde el doctor Eduardo Cruzcoque en los años 40. No, yo estoy muy de acuerdo con usted de que en muchas ocasiones nosotros los chilenos somos demasiado autolacerantes y nos cuesta ver las cosas buenas que de alguna manera se han hecho. Usted señalaba, porque usted de hecho fue parlamentario, usted participó activamente en la alta toma de decisiones del gobierno del presidente Lagos, pero de repente uno lee, uno escucha, uno ve que hay gente que dice, oye, la gente de la concertación como que se arrepiente de todas las cosas que ha hecho, ¿verdad? O que de alguna manera, no sé si puede ser muy dura la expresión, se avergüenza, pero de alguna forma porque se le enrostran muchas cosas que se hicieron durante el periodo de la concertación. Y si usted me permite, yo, por ejemplo, usted también formó parte de la Comisión de Educación, si mal no 8 años. recuerdo, del Senado. 8 años. Claro, usted estuvo en la Comisión de Educación, le tocó la ley de inclusión, por ahí Sí, entre medio sí. tramitarla. En la época del presidente Lagos se tramitó todo el tema del CAE, entonces se ha criticado mucho de las altas tasas, pero uno tiene que ponerse en contexto, tiene que ponerse en el momento en que se están tomando las decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ve eso de que a veces la misma gente como que dice, pucha, quiere renegar de alguna forma de lo que hicieron y resulta que buena parte del Chile que hoy día tenemos y que puede enfrentar con vicisitudes, que duda cabe, pero que está pudiendo enfrentar, y si hacemos un análisis comparado bastante mejor que otros, ¿verdad? Es por el trabajo que de alguna manera se ha hecho con anterioridad. ¿Cómo ha visto eso usted?
Bueno, mire, la gente tiene derecho a ser crítica porque hay mucho dolor y hay muchas carencias. Lo que yo no tolero, se lo digo así derechamente, y me da vergüenza ajena, es la gente que participó conmigo en el gobierno de Elwin, de Frey, de Lagos, de Bachelet, los que fuimos parte de la concertación, que a mi juicio son los mejores 20 años del último siglo en Chile, empiecen a renegar de esos 20 años de la concertación. Yo acabo de escribir un libro, aprovecho de promoverlo aquí, que se llama Pasión, Sí, claro, Pasión por lo posible. lo tengo registrado, lo tengo. Pasión por Pero lo yo te voy a posible. preguntar. Pasión por lo posible. Elwin, la transición y la concertación. Estoy haciendo un libro ahora en la universidad, o sea, un curso ahora en la universidad, este semestre, con alumnos de historia, justamente sobre estos últimos 30 años. Entonces, yo defiendo estos 30 años, sobre todo los 20 años de la concertación. Por supuesto que hay que también ser autocrítico, entender que hay cosas que no las hicimos bien, pero el balance para el país es extraordinariamente positivo, tanto en términos de la transición como de los 4 gobiernos de la concertación. Creo yo. Mire, yo estoy de acuerdo. No, no, yo no puedo estar más de acuerdo con usted en que yo creo que los dos errores que uno puede que eventualmente cometer, ¿verdad? Es no tener capacidad de autocrítica, pero de ahí irse al otro extremo, de ser autolacerante, ¿verdad? Yo creo que esas dos posiciones polares terminan afectándonos muy negativamente. Muy de acuerdo. Yo quisiera llevarlo a un tema, a usted, lo deslizó, ¿ah? Lo deslizó de alguna forma ¿qué es lo relativo al retiro del 10% que se hizo de los fondos de pensiones como una forma de atender la crisis de alguna manera económica que está enfrentando la sociedad? Usted ya me deslizó que no es una buena solución, que no fue una buena solución, pero quisiera preguntarle que me profundizara un poquito más, si es posible, por favor, respecto a ese punto, pero hoy día se está hablando de un segundo retiro por un nuevo 10%. ¿Qué opinión le merece eso, Ignacio? Yo creo que esta es una pésima política pública. ¿Eh? Entendiendo, por eso le decía, que aquí hubo una incompetencia política del gobierno. ¿En qué momento? A la semana siguiente de que con los votos de la democracia cristiana, el Partido Socialista y el PPD, avalado por los 16 economistas de derecha e izquierda, ¿se acuerda? Se aprobó la ley de los 12.000 millones de dólares y apareció legítimamente el tema de la clase media, porque eso dejaba fuera a los sectores medios vulnerables, que hay que atender también, que han vivido, ¿no es cierto?, meses terribles a propósito de la pandemia, incluso varios de ellos, muchos de ellos, después del 18 de octubre. El gobierno, en vez de consultar a los mismos 16 economistas o a los partidos y parlamentarios de gobierno y oposición, a ver cómo juntos construimos una fórmula, salió, ¿no es cierto?, entre gallo y medianoche con una fórmula que no dejó contento a nadie, ni siquiera a su gente, los diputados y senadores del Chile Vamos. Entonces, hubo irresponsabilidad política, incompetencia política del gobierno, entendiendo las presiones, todo lo que estamos viviendo, pero esa incompetencia llevó hasta mala solución política. ¿Por qué es una mala solución política? Por 3 razones. Primero, porque el momento en que estamos viendo y tratando de subir las pensiones, este proyecto baja las pensiones. Ese es un contrasentido brutal, brutal. Bueno, segundo, porque se recurre a una reforma constitucional, ¿no? Pasando a llevar la reforma constitucional de Eduardo Frei Montalva de 1970. Esto no es la constitución del 80. Esto fue la reforma constitucional de Frei Montalva en 1970, que declaró que las normas de seguridad social y previsión son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, ¿no? Porque como era de iniciativa parlamentaria, claro, yo apruebo leyes sin financiamiento, ¿no es cierto?, con cargo al gasto público, y eso fue una tremenda irresponsabilidad. Bueno, entonces, segundo, esta reforma constitucional en materias que están reservadas a la Ejecutiva, como son las materias económicas, desde el 70 con Frei Montalva, insisto. Y tercero, lo dijo el diputado Pepe Out muy bien, este es un exocet bajo la línea de flotación de la seguridad social. Si en esta reforma no hay una coma sobre seguridad social, todo es capitalización individual, por lo menos quedó claro para la gente que cada uno es dueño de sus cuentas, de sus fondos, en las cuentas individuales, ¿no? Bueno, y además, como si fuera todo lo anterior poco, aquí se transfirieron 800 millones de dólares
al 5% de mayores ingresos del país, sin pagar impuestos. Entonces, ¿cómo voy a estar a favor yo de una medida como esa? Correcto. Perdón, Ahora, bueno, peor, y hoy día, peor es que ahora se empiece a discutir la segunda tajada, pues, ¿ah? O sea, que quiero tocar exactamente. a las 10 millones de personas que están, ¿no es cierto?, con un sistema previsional sin prácticamente recursos. Exactamente, lo que usted acaba de decir es muy cierto, porque va a ir gente que va a pretender o que eventualmente tendría la posibilidad de sacar, pero resulta que ya lo sacó todo, ya no tienen ninguna posibilidad de sacar ningún 10% total. En consecuencia, esto tiende a favorecer no a quien más debiera favorecer, sino que favorece al que menos, de alguna Bueno, a manera, ver, debiera a apoyar, ver, que tiene menos problemas, sí, pero mire, eventualmente. yo quiero ser bien justo porque yo no le he hecho de esto la culpa a la gente está en necesidad, ¿no? No, por La supuesto. necesidad tiene cara de hereje. Yo me celebro que mucha gente haya podido tener, oiga, muchas veces para el pan, para pagar las deudas. Mucha gente pagó deudas, muy impresionante. Algunos ahorraron, algunos hicieron inversiones, hemos visto los testimonios. O sea, yo no le echaría la culpa a la gente de esto, pero cuando uno gobierna, cuando está en el Ejecutivo, en el Parlamento, en los partidos, gobierno o oposición, uno tiene que actuar con responsabilidad, ¿no? Y aquí no la hubo, a mi juicio. Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted de que efectivamente esto, y como voy a usar las palabras del diputado Pepe Out, que esto fue un golpe directo a la línea de flotación y ya llegar a pensar en un segundo retiro, sin lugar a dudas, que puede ser un golpe tremendamente mucho más complejo. Ahora piense usted también, Ignacio, que las personas que están jubilados en el sistema a través de las mismas AFP, no con renta vitalicia, sino con una AFP, también tuvieron la posibilidad de retirar. Ya a esas personas ipso facto se le empezó ya a recalcular y por lo tanto empezaron a recibir en el siguiente pago, ya empezaron a recibir una cantidad inferior. Entonces uno ahí quisiera de alguna manera pedirle a nuestros líderes políticos, ¿verdad? O que están tanto en ambos poderes, en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, que de alguna manera pusieran el bien superior de la sociedad por delante en términos de su ejercicio de toma de decisiones. Y pareciera que a veces como que aquello no necesariamente está ocurriendo, sino que se empieza a buscar como el título grande, el aplauso relativamente fácil. No me conteste, no me lo comente, porque déjeme recordarle a nuestros televidentes que estamos saliendo a través del 5.3 en la región metropolitana, de la televisión digital terrestre de UCB Televisión, el 4.3 en la región de Valparaíso, en la radio UCB, en el 103.5 y también a través de la internet ucbtv.cl. ¿Cómo ve esto de que hay muchas decisiones que se están tomando porque estamos buscando el aplauso fácil? ¿Cómo observa usted eso? Bueno, mire, hoy día en el mundo hay un populismo desatado, de derecha o de izquierda. En la derecha tenemos Absolutamente. A Donald Trump, a Boris Johnson, a Jair Bolsonaro, y en la izquierda tenemos a Nicolás Maduro, a Andrés Manuel López Obrador, bueno, y en el mundo, ¿para qué le digo? O sea, Duterte en Filipinas, Erdogan en Turquía, Víctor Orbán en Hungría. El populismo está campeando en el mundo como nunca, ¿no? La demagogia. Y por lo tanto, eso es un atentado contra las instituciones de la democracia representativa. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué y cómo surgen los líderes populistas? Y ahí está nuestra responsabilidad de las élites políticas dirigentes. Me incluyo, porque hoy día la gente apunta con el dedo al que está al frente en la política, como si estuvieran en otro barco. ¿Eh? No, yo me incluyo, las élites políticas dirigentes. Hemos, en primera persona plural, fallado, ¿no es cierto?, en crear las condiciones para impedir el surgimiento de líderes populistas. Por lo tanto, hay mucha autocrítica que hacer también en este momento. Ignacio, déjeme complementarle. Usted habla de las élites políticas. Yo comparto lo que usted señala, pero si usted me permite, yo quisiera complementarlo con lo siguiente. Yo quisiera decir que no solamente han sido las élites políticas, sino que yo creo que hay otras élites también de nuestra sociedad que de alguna manera también han estado ausentes o han preferido guardar
guardar silencio. Me estoy refiriendo a las élites empresariales que de alguna manera tampoco han actuado en consecuencia de acuerdo a los requerimientos de nuestro país, y con esto no quiero estigmatizar ni a los políticos ni a los empresarios, sino que estoy diciendo que creo que ha faltado mucho más proactividad en términos de un actuar más responsable. Pero también fíjese, y ahora yo voy a usar la misma expresión que usted usó del hemos, y me quiero referir también a las élites intelectuales, porque las élites intelectuales también yo creo que hemos estado ausentes. Permítame 2 segundos de reflexión. Este espacio que nosotros hemos de alguna manera procurado crear a través de UCB Televisión y tener estos espacios de conversación con distintos líderes, permítame la repetición, ¿verdad? De alguna manera es una suerte como de reconocer, ¿sabes qué? Nosotros también hemos estado ausentes de una discusión para poder contribuir a la generación de una mejor sociedad, de un mejor Chile. Porque yo doy por descontado que ninguno quiere un peor Chile. Todos queremos un mejor Chile. Pero el punto está en que si lo hemos hecho desde una cierta comodidad y me conformo egoístamente con verlo para mí, o estoy poniendo un bien superior común por delante. Adelante, Ignacio. No, yo estoy muy de acuerdo. A ver, desde el 18 de octubre, ¿no es cierto?, el estallido social, hay un reclamo, un malestar social. Hay un libro que tengo por ahí de Carlos Peña, Pensar el malestar, muy interesante. Hay una expresión de malestar social de la gente, ¿no es cierto? Uno, contra las desigualdades, por cierto, pero dos, también contra los abusos y los privilegios, ¿no? De las élites dirigentes, políticas o empresariales. Y usted agrega un tercer componente, intelectuales, ¿no? Porque yo quiero decir que desde el 18 de octubre en adelante, para mí, lo peor que ha ocurrido, más allá de la violencia y lo que sabemos, ¿no es cierto? Aunque hay cosas positivas, por supuesto, la manifestación pacífica masiva que también estuvo presente, pero lo peor, el peor capítulo, es la abdicación, la renuncia de sectores políticos e intelectuales, principalmente de izquierda, que miraron al techo sobre la violencia, ¿no? Ese es un tema realmente que merece un juicio de reproche, ¿eh? Porque la verdad es que subirse al chorro, perdón la expresión, ¿eh? No, Yo me acuerdo en la noche del 18 de octubre, usted también se acuerda, ¿no? Evasión masiva, estaba, desobediencia civil. estaba en Punta Arenas yo. En Punta Arenas. Bueno, Estaba en Punta Arenas el 18 de octubre. Bueno, hay sectores desde la izquierda que dijeron evasión masiva, desobediencia civil, renuncia de Piñera. En la noche, eso le llamo yo, perdón la expresión, subirse por el chorro, ¿no? Porque esos sectores que también hacían ese juicio eran diputados, dirigentes de partidos. Entonces, yo creo que uno tiene que saber conducir, ¿no? Y conducir muchas veces significa pagar costos. ¿Por qué hoy día el personaje número uno del mundo de respetabilidad es, usted me va a decir al tiro en Europa, ¿quién es? Angela Merkel, ¿no es cierto? Así Angela es. Merkel, el personaje político más respetado del mundo democrático, lejos. ¿Eh? Y ella, una posición hacia el centro, democracia cristiana con socialdemocracia, diciendo la verdad, haciendo mucha pedagogía, dejando entrar a inmigrantes a Alemania pagando costos, pero siempre de cara a la gente, ¿no? Yo creo que eso es lo que falta hoy día en la política y en los políticos. Más transparencia, más capacidad de decir las cosas como son, saber pagar costos. Yo creo que eso es el verdadero liderazgo. O sea, Winston Churchill, ¿qué le ofrece a los ingleses del 39 al 40? Sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo contrario al populista. Así es. Los invita al sacrificio a los ingleses. ¿Ah? Y lo eligen. Así es. Oiga, y acuérdese usted, cuando se baja, no sé si usted habrá leído el libro de Churchill, Nuestras horas más oscuras, que Sí, ahora hay una una serial película, no sé si está en Netflix, no sé en cuál está, una The Darkest película buena. Hours. Sí, está en Netflix. Sí. Oiga, y a propósito precisamente, ya que llegamos a Netflix o a alguna de estas plataformas, ¿verdad?, que nos dan la posibilidad de acercarnos, ¿usted ha visto el documental que hay sobre el dilema de las redes sociales? Hoy en la noche ¿Ha lo voy tenido a ver con mi posibilidad? señora. Hoy en la noche lo voy a ver con mi señora. Ya, Y perfecto. Se lo recomiendo. le voy a explicar por qué lo voy a ver hoy día en la noche. Porque A ver, cuéntame. anoche terminamos de ver otra serie que se llama Borgen, Ya, de a Dinamarca. Borgen. Sí, claro, por Y es supuesto, también la extraordinario. vi.
Así es, así Estamos es, sí. hablando de temas de pandemia, ¿no? Así es, así es. No, no, fantástica, sí. Oiga, bueno, yo le recomiendo ahí, porque de alguna manera hoy día estamos, eh, de alguna manera, hablábamos de las élites recién. Las élites de alguna manera se han ido restando de opinar porque le tienen terror al anonimato que otorga de alguna manera las redes sociales, Ignacio. ¿Mm? Entonces, como toda cosa, qué maravilla. Mire la conversación que estamos teniendo ahora en este momento, en un momento tan crítico para nuestra sociedad, pero mire la maravilla de que podemos, no tenemos distanciamiento social, tenemos distanciamiento físico, pero, ¿verdad? Pero podemos funcionar. La universidad y las universidades hemos podido funcionar. Hemos sacado un primer semestre adelante, estamos funcionando con el segundo semestre. Qué duda cabe que hay personas que han tenido dificultades. Como toda cosa, cosas muy positivas, pero por otro lado tenemos una serie de cosas que son bastante negativas. No le voy a contar de qué tipo de capitalismo se habla para no hacerle lo que se dice spoiler, ¿verdad? Respecto de la serial que usted va a ver. Pero se va a fijar porque de alguna manera hay un cierto control, ¿verdad? Que se toma la libertad de las personas por el temor a la reacción a las redes sociales. Con el lado más oscuro, de alguna manera, en palabras del libro de Las horas más oscuras. ¿Mm? ¿Cómo ve usted lo positivo de las redes, pero también este otro lado, lo que nos pasó en Banco Estado y en tantos otros más? ¿Mm? Bueno, yo siempre he pensado que las tecnologías no son buenas o malas en sí mismas, ¿no es cierto? A veces hay una tendencia como a estigmatizar las tecnologías. No, yo creo que hoy día, ¿no es cierto?, poder vivir con este aparato, yo no sé qué haría en mi vida hoy día, seguramente usted también y los que nos están viendo, sin Estamos este todos aparato. igual. Y la tecnología nos permite conversar y todo aquello, pero también hay que saber ser crítico. O sea, aquí el tema de las redes sociales, junto con ser un gran instrumento de comunicación, hay una gran distorsión, ¿no? Y la verdad es que tenemos que saber lidiar, ¿no es cierto?, con la autorregulación, el autocontrol. Bueno, en fin, hay gente que se desconecta nomás del que cerró su cuenta de Twitter, que qué sé yo, porque todo tiene un límite, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que aprender a vivir, así como vamos a tener que aprender a vivir y convivir con la pandemia, porque esto yo no veo que se elimine o termine de aquí a enero o a marzo. También tenemos que aprender a convivir con una época en que las redes sociales nos ponen a prueba. Así que estoy esperando ver este documental hoy día en la noche para tener alguna Muy bien. aproximación al Se, tema. se- se- se lo recomiendo porque la verdad es que es muy bueno y contado por actores desde dentro mismo de la industria. Ignacio, el tiempo ha corrido. Yo quiero agradecerle este momento de conversación que hemos tenido para aportar con reflexiones, con pensamientos respecto de un mejor Chile. Y quisiera pedirle solo una cosa, que nos dejara, ¿verdad?, a nuestros auditores y a nuestros telespectadores, que nos dejara una última reflexión en términos del Chile que usted quisiera, del Chile que añoraría y de la voluntad de los chilenos para ese Chile. Quisiera ofrecerle este Mire, espacio, gracias, Ignacio. muchas gracias en primer lugar por esta entrevista. Yo estaba leyendo ayer un libro maravilloso de 1946 que se llama La política y el espíritu. El libro es de Eduardo Frei Montalva, que ni siquiera Ya. era senador, era un joven dirigente, el año 46. Y el prólogo es de Gabriela Mistral, ¿no? Y Gabriela Mistral le dice a Frei Montalva, ella era muy amiga de Frei, era muy amiga de Radomiro Tomic, le dice, mire, yo los sigo a ustedes y los voy a seguir a ustedes porque quiero iniciar juntos una marcha conversada. Yo creo que es una expresión muy bonita. O sea, cómo transitamos como país desde el estallido social, la pandemia, la sequía, el malestar, la agresividad ambiente, ¿no? ¿Cómo tratamos de transitar a un país mejor a través de una marcha conversada, ¿no? Marcha, o sea, proactiva, en que la gente se manifieste, luche por sus ideales, pero en que haya conversación, que haya diálogo, que haya respeto mutuo, porque nos estamos maltratando. Y eso no es violencia Sí. física solamente, que es la peor, bueno, a veces la psicológica también es igualmente peor o mala, pero que podamos tener una marcha conversada. Y yo invito a quienes nos están viendo a que veamos que en el 25 de octubre, cualquiera sea la opción,
de apruebo o rechazo. Yo estoy por el apruebo, decididamente, pero que podamos ver en esta invitación, ¿no es cierto?, a tratar de buscar una instancia de conversación, una marcha conversada, que nos permita a través del diálogo, del respeto mutuo, en que por supuesto cada uno defiende con pasión sus puntos de vista, tratar de renovar nuestro pacto político y darnos la primera gran constitución en democracia en la historia de Chile, porque desde el punto de vista de la participación, ¿eh? Y ese es mi mensaje, por lo menos es lo que quisiera compartir. Ignacio, solamente me resta agradecerle su participación en nuestro programa Estema a las 12, que es auspiciado y patrocinado por el MBA de nuestra universidad. Y decirle que me quedé con muchas cosas que me habría encantado, me he disfrutado mucho la conversación con usted. Me quedé con varios temas que quise haberle preguntado, su experiencia en Princeton, en fin, su actual experiencia académica, pero en fin, daba para bastante más largo, así que le reitero nuestros agradecimientos en nombre de UCB Televisión y por supuesto de nuestra propia universidad, y será hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Ignacio.